Ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. Este día vamos a estar platicando acerca de las especies en peligro de extinción y es por ello que me acompaña del Zoológico Nacional Vladen Enríquez. Él es el director y le agradezco mucho que esté con nosotros hoy en la sección de mascotas. Bienvenido. Muchas gracias. Ya le estuve yo preguntando acerca de las especies que tiene nuestro Zoológico Nacional. Gracias, así es. ¿Y cuáles son las especies en extinción en nuestro país y, bueno, a nivel mundial? Bueno, muy buenas tardes, estimada Milena. Buenas tardes, público televidente. Bueno, en el caso de nuestro país, hay muchas especies que están amenazadas, ya sea a nivel nacional como a nivel mundial. Sí. Para ello, quien designa cuáles son el estatus de las especies es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, eso a nivel nacional. Pero a nivel mundial también hay una entidad que se encarga de hacer evaluaciones anuales para determinar el estatus de las especies. Esta es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida como UICN, que ellos pues se encargan de hacer pues las evaluaciones de cada una de las especies a nivel mundial y luego determinar cuál es el estatus de cada una de ellas. Eso mismo hace pues el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, hemos visto que hacen decomisos de especies en extinción. Fíjese que la situación es la siguiente. En nuestro país, pues, uno de los problemas más grandes que presenta nuestra fauna silvestre es el tráfico ilegal de ellas, y el cual se traduce en la venta, lo cual termina siguiendo hacia el decomiso de estas especies que se mantienen de forma ilegal. Las presentaciones, si pudiéramos retroceder un poco para poder donde estaban los decomisos, donde estaba el decomiso. Ya los vamos a volver a publicar. Entonces, en ese sentido, uno de los problemas más grandes que se da con nuestra fauna silvestre es que hay mucha gente que le gusta tenerlas de mascota. Una, porque en el caso de los loros, pericos, catalnicas, mucha gente las quiere tener de mascotas. Entonces, cuando no hay una forma legal para poderlas extraer o no hay un lugar donde venderlas, la gente solicita poderlas si hay alguien que las solicita, siempre va a haber alguien que las oferte. El problema con estos animales es que generalmente los mantienen en condiciones bastante inadecuadas, como es el caso de estos pericos que estaban hacinados en una pequeña jaula. Si podemos ver hacia atrás en la misma presentación, no sé si se puede ir dando una por una. Fíjese que yo creo que es que están todas pegadas las imágenes. Están en una presentación en PowerPoint. Sí, y específicamente, ¿de qué es lo que quería enfocarse? Empezar hablando con los decomisos. Sí. Con los decomisos. La situación es la siguiente. El parque zoológico ahorita funciona también, aparte de tener su objetivo de recreación, de educación, también tiene el área de conservación. Y como tal, pues el parque zoológico ha pasado a ser un gran refugio de vida silvestre. Así es. Entonces, ¿cómo es que apoyamos en esta función? La forma en la que apoyamos es brindándole al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la PNC un lugar donde depositar durante un momento estas especies que provienen de decomisos, donaciones, localizaciones. Entonces, así es como funciona. Primero llegan al parque, se les da el tratamiento ambulatorio durante un periodo de 72 horas y luego se entregan nuevamente al ministerio y el ministerio decide dónde colocarlos. Entonces ahí es donde podíamos ver esa etapa de los decomisos. Los decomisos por lo general son animales silvestres que vienen en condiciones bastante deplorables. Por ejemplo, este es un decomiso que se hizo a un circo de un jaguar. ¿Es un jaguar bebé o no? No, ya era un adulto. Okay. El jaguar es un animal carnívoro y a este lo alimentaban con arroz, tortilla y macarrones. El jumbo que vemos a la par era la gente, los dueños del circo vendían
a los visitantes el agua y le lanzaban el agua en ese cumbo para que el jaguar pudiera tomar. Entonces, prácticamente lo mantenían deshidratado al pobre animal. Luego pues este animal pues lastimosamente una de sus patas, debido quizás al manejo que se hizo, le quebraron uno de sus huesos. Entonces se le hizo una infección en la pata, la cual se le ha producido osteomielitis. Pues es un puma que también fue rescatado de un circo, el cual lo mantenían en un kennel. Él era un kennel bastante pequeño, como que fuera un perro, pero el kennel era tan pequeño que el animal desarrolló malformación, se le deformaron sus huesos. Entonces él prácticamente los veterinarios del parque lograron volverle a estabilizar. Especies, bueno, el puma era de nuestra región, pero no sé si en esta todavía hay puma. Todavía hay puma. Hay puma en casi toda la cordillera norte de nuestro país, Montecristo. Colindando con Honduras. Colindando con Honduras, aunque también hay registros del Parque Nacional El Imposible en Ahuechapán y en el área natural protegida Montaña de Cinquera. Son los sitios donde más al centro donde se han registrado también los pumas. Pues es cuando el momento en el que se realizó el decomiso del jaguar greco, el cual lo mantenían en esa jaula. Prácticamente era una jaula bien pequeña que no le permitía mayor movilidad. Y otro pues podíamos ver la espalda ¿Ese es un oso doblada. hormiguero? Sí, ese es un oso hormiguero. Fue una donación que hicieron, bueno, no una donación, sino que una localización que hizo la PNC de Medio Ambiente y que la fueron a dejar al parque. Esta era una hembra con su cría. La hembra, pues, la gente creo que lo agarró, lo quisieron tener quizás como mascota, pero como es un oso hormiguero y necesita una dieta especial, el animal pues no comía. Entonces la cría lo que hizo fue pegarse en su madre y empezar a consumirle la leche. Y lo que hizo pues fue prácticamente que la hembra se deshidratara, como ella no estaba comiendo. Y cuando llegaron al parque, la hembra, la cría venía pegada en la hembra. ¿Y en el caso de, hay esa especie todavía en el país? Todavía hay en el país, osos hormigueros. Y ese tiene una distribución un poco más amplia. Zorros también hay, ¿verdad? Hay bastantes zorros. El que sí está extinto en el país es el jaguar. Ese sí ya quedó extinto. En nuestros antepasados nada más. Sí, pero ya quedó como leyenda. Ya quedó como leyenda. Aparentemente el último que se registró creo que fue en la zona de la sierra de Chapeltique, Chinameca. Específicamente, si no me equivoco, en Jucuarán. ¿Pero cuándo? ¿En los 60, 70 o cuándo? Creo que en 1930, en la década de los 30, creo que fue el último registro de ese animal. Estos, pues, así son como se reciben muchos. En el caso de esta monita que está a la par, es una monita que prácticamente había vivido toda su vida en esa jaulita. Y con un collar, el cual ya se había incrustado en su piel, no se le podía quitar, se tuvo que dormir y quirúrgicamente separarlo. ¿Y debido a qué? La gente lo tenía de mascota. Entonces el problema es que, bueno, incluso el candado, como nunca la habían sacado a la pobre monita de ahí, el candado se había pegado, tuvieron que cortarlo para poderlo extraer porque ya no se pudo. Y el espacio es muy reducido. El espacio es muy reducido. Que ellos necesitan estar trepando. Necesitan un espacio para poder ellos estarse Ahora, estas divirtiendo. especies en extinción, el peligro es que una vez nosotros los agarramos como animales domésticos, los queremos domesticar, etcétera, ya no pueden volver a su hábitat. No, ese es el pequeño detalle. Mucha gente agarra esos animales como mascotas y ese proceso en el cual el animal pasa a ser dependiente del humano para poder subsistir, beber como método de defensa también, es que se llama improntación, ese proceso. Entonces, cuando estos animales prácticamente pasan a depender del humano para poder subsistir, ese animal ya no puede. Es un gran daño que se le hace. Sí. ¿Ese es un burro? Ese es un venado que llegó al parque, que lastimosamente llegó con su pata cercenada, aparentemente un cazador. Entonces el animal pues llegó en shock y murió en el pick-up de la PNC. Entonces muchos animales así nos llegan, probablemente más adelante podemos ver animales que vienen con cáncer en la cara,
con los De emisiones impactos. del mal manejo que Trato. se les hace, que al animal pues desarrollan cáncer, no se les da tratamiento, y la gente pues como ya no hayan que hacer, mejor los llegan a dejar al parque, y ahí es donde fallecen muchos de ellos. Algunos pues logran ser reinsertados nuevamente con los grupos. En el caso de las aves, En el caso de las aves, bueno, que pues, ya no hay pericos casi en El Salvador, que a las 5 ya no se ven muchos pericos. fíjese que en el caso de aves, lo que nos llega más al parque son aves rapaces, auroras, búhos, Ay, tan bellos los lechuzas, nos llegan búhos cornudos, que es una especie en extinción en Que el las han país. tenido entonces en... Fíjese que el problema con ellos, muchos son localizaciones. Por ejemplo, uno de los que nos llegó, que venía con él tratando de cazar, quedó enredado en un alambre razor en Metapán. El animal pues venía prácticamente con un hueso expuesto. Pero localización quiere decir que uno ve que está... La localización se refiere a que la PNC lo localiza o alguien lo localiza, da el aviso a las entidades respectivas y ellos la llegan a traer. A eso se refiere. Pero eso sí se pueden rehabilitar y volver a su entorno. Si el daño no ha sido muy grande, sí se pueden liberar y reintroducir nuevamente a su hábitat. Pero si el daño es demasiado grande, ya no, y el problema es que incluso un animal adulto puede improntarse. Por ejemplo, en el parque se dio el caso de un gavilán que lo tuvimos únicamente 3 días, de 3 a 5 días. El animal venía con un golpe en el pecho. Lo tuvimos un día ahí, se le dio de comer pollo. Cuando se liberó a los 5 días, que ya estaba bien, el animal ya se había improntado. ¿Ya no quiso irse? Ya no se quería ir. Claro, se le estaba dando de comer. Se le estaba dando de comer. Ese animal poco a poco fue volviendo ¿cómo es que se llama? A desimprontarse el solo, pero es porque su periodo de tiempo que pasó con nosotros fue muy poco, pero sí había un poco de interesante. Vlade, muchísimas gracias. Aparecieron los teléfonos en pantalla porque todavía el parque está funcionando y podemos llevar a grupos escolares incluso a que lo visiten. La entrada pues al público es de miércoles a domingo. De miércoles a viernes, centros escolares públicos, estudiantes y maestros tienen entrada gratuita. También pues menores de 12 años también tienen entrada gratuita, igual que adultos mayores de 60 años tienen entrada gratuita, y la entrada general es de $1. Bueno, si eso es prácticamente un regalo, $1 para poder llevar a nuestros hijos y que aprendan de las especies, incluso de las que ustedes dicen que fueron rescatadas, para que nosotros también pues seamos más conscientes y cuidemos nuestra naturaleza. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regreso con más. Recuerden que tengo la moda para talla grande.